Bueno, el tema número 1, yo lo titulé de esta semana de oración llamado realidad aumentada. Ustedes se pondrán a pensar por qué le puse realidad aumentada. Algunas personas quizás ya conocen cuál es este concepto de realidad aumentada, pero ya voy a ir ahí. A mí me gustaría hoy hablar en el punto número 1 acerca de realidad aumentada sobre algo que tiene que ver con estas dos palabritas que aparecen ahí, realidad o ficción. Ahí ustedes tienen a una persona que corre un telón y detrás de ese telón parece que hay algo más. Y el telón en sí parecía muy real. Si el telón hubiese estado donde estaba, lo hubiesen dejado ahí, seguramente alguien podría creer que eso era real. Pero detrás de esa realidad había una realidad superior, con lo cual la realidad primera podríamos catalogarla como algo no real, realmente, valga la redundancia, sino como algo ficticio. Para poder avanzar con esto que quiero compartir con ustedes, quiero hablar un poquito acerca de este concepto de realidad aumentada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término realidad aumentada? Pueden ustedes manifestarse levantando la mano, mandando un mensajito, cosa de que yo tenga un pequeño feedback ahí. Pero seguramente, especialmente los jóvenes, habrán escuchado en algún que otro momento ese concepto de realidad aumentada. Dicho sea de paso, cuando nosotros vemos acerca de la tecnología que hay detrás de este concepto de la realidad aumentada, se nos viene a la mente, bueno, realidad aumentada significa que hay una realidad que tiene un aumento, por lo tanto yo quizás voy a poder ver esa realidad en mayor detalle. La realidad aumentada ahora vamos a ver que se puede utilizar para diferentes medios tecnológicos y medios de transmitir la información que el ser humano utiliza para poder comunicarse. Ahí yo les puse algunas imágenes de que cuando ustedes buscan realidad aumentada, qué es lo que ven en Internet a través de Google Image y varios otros. Bien, la cuestión es que no podríamos pasarnos toda la noche mostrando acerca de este concepto de realidad aumentada. Pero la realidad es que en relación a la realidad aumentada podríamos decir que sencillamente es una forma de referirse a una tecnología que te permite obtener información acerca de lo que estás viendo, más información, digamos, de lo que verías a simple vista. Siendo de que yo tengo cierta especialización en la parte de informática, me gusta esto, entonces consideré adecuado, basado en algunas cosas que me he dado cuenta, hacer estas conexiones bíblicas que ahora yo les voy a mostrar a ustedes, y por qué razón utilizar la realidad aumentada para ilustrar esta gran realidad que aparece en la Biblia es importante. En otras palabras, podríamos decir entonces que la realidad aumentada sencillamente te ayuda a visualizar más información de la que verías a simple vista. Un ejemplo, perdonen, que se hizo muy conocido de lo que significa realidad aumentada, es el famoso videojuego que salió por allá por el año 2016, que se hizo muy conocido a nivel mundial, llamado Pokémon Go. Bien, este juego de Pokémon Go, interesantemente, se hizo muy famoso, y no solo por causa del juego en sí, sino trajo a colación muchos comunicados en los diarios, medios de comunicación, especialmente por causa de que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, podríamos decir que andaban caminando por toda la ciudad tratando de cazar sus Pokémones, mientras trataban de esquivar pozos, trataban de esquivar precipicios, trataban de esquivar ser atropellados por los autos. Y yo lo digo esto, parece de forma seria, pero la cuestión es que alguien podrá decir, no, pero esto es broma. Ellos realmente estaban haciendo eso. Es que realmente ellos no se estaban dando cuenta, pero estaban haciendo eso. Hubieron mucha cantidad de cifras de muertos y heridos ocasionados por jugar a este juego Pokémon Go, que como ahí menciona en uno de esos noticieros, hay muchos periódicos, yo aquí no le traje mucha más cantidad de imágenes que podría haberles traído, pero muchas personas por jugar a este juego con realidad aumentada, como era un boom en ese momento, y de alguna forma lo sigue siendo en otras áreas que ahora yo les voy a mostrar, las personas que estaban jugando el videojuego iban tan concentradas que había algunos autos que los atropellaban, hay personas que se cayeron a precipicios a pesar de parecer mentira, y bueno, toda esta situación caótica que provocaba esta nueva realidad, podríamos decir. Ese concepto entonces de realidad aumentada, algunos lo definen como sencillamente el mundo real que tú tienes, pero con otros ojos. Por eso es que ahí hay personas que utilizan lentes. Bien,
imagínense que solo pudieran ver esa partecita azul que aparece en la pantalla si te pones los lentes. Si te sacas los lentes, sencillamente tienes ahí un dispositivo normal, común y corriente. Ahora, les voy a compartir algo que salió en un artículo de un famoso periódico llamado The Huffington Post, aumentada como lo siguiente, para entender el concepto de lo que significa realidad aumentada, especialmente los más pequeños, los más jóvenes. Denme un segundo, disculpen que como estamos vía Zoom, tengo un problema aquí de conexión. Quizás puede ser que se me desconecte un momento, pero ya se va a conectar de nuevo la comunicación. A ver, se me acaba de desconectar el Wi-Fi, así que disculpa Pedro, necesito verificar si ustedes me siguen escuchando o no. A ver, ¿me escuchan por ahí? Gracias, gracias. Disculpen, pero estas son las cosas que trae la pandemia, acercarnos de esta forma, pero con las limitaciones de la tecnología. Entonces, fíjense lo que dice este periódico en relación a la realidad aumentada. La realidad aumentada es una experiencia interactiva de un entorno del mundo real, donde los objetos que residen en el mundo real son aumentados por la información perceptiva. Parece muy teórico esto, pero no es tan complicado de entender. Y dice, generada por computadora, o sea, hay información perceptiva que es generada por computadora, entonces tú las puedes captar a través de tus ojos, puede ser a través de tus oídos, por eso dice, a través de múltiples modalidades sensoriales, incluyendo la visual, auditiva, áptica, que tiene que ver con el tacto, somatosensorial, olfativa, y ahí podríamos considerar todo lo que eso implica. En otras palabras, la realidad aumentada es una especie de tecnología capaz de permitirte a ti que la utilices, si la utilizas, permitirte percibir información extra de la realidad visible que te rodea. O sea, mostrarte lo que, en otras palabras, no se ve. Eso sería, en otras palabras, podríamos decir muy sencillas, la realidad aumentada. Permitirte percibir información extra de la realidad visible o de la realidad perceptible naturalmente, y mostrarte, por lo tanto, lo que no se ve. Ver lo que no se ve. Bien, hay mucho dinero, como ustedes se darán cuenta, involucrado en el desarrollo de esta tecnología. Cuando ustedes investigan en Internet van a encontrar muchas cosas interesantes, y por eso es que algunas empresas muy grandes, como por ejemplo Microsoft, ha desarrollado un dispositivo llamado, como ahí aparece en pantalla, HoloLens. Algo parecido hizo Google, que tenía el famoso Google Glass, que se descontinuó, y también Facebook tiene una tecnología parecida con Oculus. Esta información, por las dudas, pertenece al año pasado, 2019. Ahora muy probablemente hay algunas otras cosas que habría que agregar. Pero considerando todo eso, fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de realidad aumentada, creemos que quizás es algo que no es tan importante, pero cuando ustedes se dan cuenta de todas las aplicaciones, podríamos decir, que tiene el concepto de realidad aumentada, ustedes podrán ver lo siguiente. Las aplicaciones en todas las áreas, podríamos decir, de la ciencia, de los medios, de la economía, es impresionante. ¿Para qué puede ser utilizada la realidad aumentada? Bueno, por ejemplo, para la arquitectura. No me voy a detener en explicar cómo, sino sencillamente les voy a mostrar qué. En algo sí me voy a detener ahora a continuación, pero por ejemplo la arquitectura, imagínense estar diseñando una casa donde tú puedes ver todos estos conceptos de realidad aumentada y ver cosas que a simple vista no podrías hacer en la arqueología, en la literatura, en las artes visuales, en el comercio, en la educación, en la gestión de emergencias, ¿qué más? En la simulación de vuelos, arqueología, industria médica, videojuegos, entretenimiento militar, traducción, navegación, música. En todo esto puedes ver la realidad aumentada, y hoy en día se está utilizando transmisiones y la famosa y conocida red social Snapchat, que dicho sea de paso, cuando Snapchat utiliza realidad aumentada, especialmente para aplicar en esos famosos filtros que tiene en la cámara Snapchat, generalmente se utiliza realidad aumentada, y también lo utiliza, por ejemplo, Instagram con los famosos filtros hoy en día que se llaman AR o Augmented Reality, que significa realidad aumentada. Eso ustedes lo pueden, es más, hay muchas aplicaciones que vienen para poder bajar y hacer cosas en relación a esto de la realidad aumentada.
Hay muchos, podríamos decir, también intereses creados detrás del desarrollo de esta tecnología, que como mencioné, tiene como objetivo brindarte más información de la que ves a simple vista. Pero especialmente la realidad aumentada se utiliza para algo que eh, varios de ustedes han experimentado. Hay diferentes tipos de videojuegos, pero hoy en día hay muchos videojuegos que están viniendo con esta tecnología. Por ejemplo, yo acabo de mencionar Pokémon Go, que se ha tristemente cobrado la vida de muchas personas, pero también en otras áreas donde no necesariamente se brinda, podríamos decir, información sobre la realidad que te rodea. Por ejemplo, en los videojuegos no necesariamente se te brinda información acerca de tu realidad, sino sencillamente es una mera información ficticia en torno a ese videojuego, y en otras palabras se te brinda información que no describe la realidad. Podríamos entonces estar hablando de otro concepto que no es la realidad aumentada, sino la ficción aumentada. Justamente por esto, en la práctica, todo esto que yo les mencioné, que parece muy bello desde el punto de vista tecnológico, poder acceder a información extra, pero que es real, muchas veces se suele utilizar, pero con otro fin, no con el objetivo de tener una realidad aumentada o de aumentar la realidad, sino de aumentar la ficción que te rodea. O sea, ya de por sí la persona se puede imaginar cosas ficticias y ahí se aumenta. Por eso ahí tienes en pantalla un Pokémon en el medio de una calle cuando sabemos que los Pokémon o estas cosas no existen. Pero bueno, esto es lo que se trata de hacer para compenetrar a la persona en esa no realidad aumentada, sino de la ficción aumentada. Ahora, permítanme continuar, porque ahora se pone más interesante esto. ¿Cuál es el objetivo, creen ustedes, diciendo de que tenemos este concepto de realidad aumentada, de aumentar algo donde el mayor negocio de esta realidad aumentada están los videojuegos, películas y otras cosas, donde no se aumenta realmente la realidad como vimos, sino que se aumenta la ficción? ¿Cuál es el objetivo entonces de aumentar la ficción? La ficción que las personas están acostumbradas a ver. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y parece algo muy trivial lo que voy a decir, pero es que la respuesta es muy sencilla. La respuesta sencillamente es porque a la gente le gusta. Así que ahí es donde justamente apunta esta tecnología, más allá de la utilidad, como vimos en las diferentes áreas del conocimiento, que pueda llegar a tener esta tecnología. Ahora, fíjense, hay muchas películas que se han utilizado. Fíjense, hay que entender lo siguiente. ¿Qué hay en la ficción? ¿Qué hay en las películas? ¿Qué hay en la ficción de los videojuegos? Y en todo esto que hace que todo esto se convierta en un negocio. ¿Por qué parece que todas estas películas, estos videojuegos, etcétera, apuntan a eso siempre? A exagerar muchas veces la ficción. Justamente por eso se llaman películas de ciencia ficción. Pero ¿por qué parece que al ser humano le gusta tanto todo esto? Parece que a todos, y no solo a los jóvenes, a todos generalmente, pero de una forma especial a los jóvenes, les gusta imaginarse, aunque me voy a incluir, entonces nos gusta, podríamos decir, aunque no necesariamente yo me siento identificado en este grupo, pero la cuestión es que todas estas producciones están pensando en jóvenes, en personas de cierta edad. Pero de todas formas parece que a todos, no solo a los jóvenes, les gusta imaginarse que existe algo más allá de la realidad que los rodea. ¿Por qué creen ustedes que un joven o un no tan joven estaría mirando una película de ciencia ficción para centrarse en una realidad más allá de la realidad que lo rodea, cuando la persona generalmente sabe, todos saben, que lo que están viendo es ciencia ficción? Si bien es cierto esto de crear historias de mundos paralelos, como vemos en algunas películas que se han hecho muy populares, o mundos invisibles que conviven con el mundo visible, no es algo, digamos, reciente de Hollywood, hubieron muchas novelas, historias, etcétera, que se han creado, sino que podríamos decir, la cultura a lo largo de los siglos ha creado historias sobrenaturales donde se mezcla la realidad con la ficción. Lo cierto de todo esto, y ustedes tienen que entender esto, y por eso yo estoy mostrando estas imágenes que muy probablemente algunos de ustedes o todos conocen, lo cierto es que hoy en día, y desde quizás hace algunos años ya, la industria del entretenimiento ha encontrado, podríamos decir, un caballito de batalla en las historias que logran abstraer a sus espectadores de la realidad que los rodea, para por lo tanto introducirlos en un mundo imaginario.
Entonces yo hice la pregunta, ¿qué pasa con la ficción que a las personas les gusta tanto? ¿Qué es lo que motiva a una persona a contemplar por horas algo que la gran mayoría está de acuerdo que es irreal? Y la respuesta parece ser la siguiente. Sencillamente es escapar de la realidad que rodea a esa persona, sea persona joven, persona adulta o quien sea. Parece haber una tendencia, podríamos decir, cada vez mayor de querer escapar de la realidad para introducirse entonces esa persona en el mundo de la ficción. Pero, ¿quién querría escapar de un lugar? Pregúntense, ¿por qué razón a una persona, cuando quiere desestresarse, muchas veces dice, voy a jugar a este videojuego, o voy a mirar esta película? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces esas películas tienen que ver con cosas ficticias. Dicho sea de paso, una novela común y corriente de 400 capítulos, ustedes podrán notar que no siempre tiene efectos especiales ni nada por el estilo, pero muchas de esas historias son ficticias. ¿Qué pasa? Que las personas pareciera que quieren escapar de la realidad para irse a la ficción. ¿Qué tipo de realidad será la realidad que las personas están viviendo que parece que les gusta más la ficción que la realidad? En otras palabras, ¿quién querría escapar de un lugar sino aquel que se siente incómodo en él? Si ese lugar es la realidad y tú te sientes incómodo con la realidad, obviamente que vas a querer escapar a otra realidad alterna que podríamos llamar ficción. Entonces, debemos entender que esto significa que la razón por la cual abunda cada vez más ficción en la industria del entretenimiento es porque, podríamos decir, el ser humano se siente generalmente mal con la realidad que lo rodea. ¿Y quién no se sentiría mal con esta realidad? Por ejemplo, COVID-19 ya parece una mala palabra. Y la cuestión es que el ser humano se siente mal con la realidad que lo rodea, o bien no está cómodo con ella, y entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, y yo les acabo de mencionar, usa la ficción, que incluso puede estar basada, reconozco, en hechos reales, como una vía de escape para olvidarse, aunque sea por un momento, de la realidad. Muchas veces las personas, en vez de ir a mirar una película o a mirar o a jugar un videojuego o este tipo de cosas, buscan drogas, por ejemplo, para poder tratar de escapar de esa realidad, o buscan el alcohol para poder tratar de escapar de esa realidad, o para poder menguar ese estrés que sienten por esa realidad que les rodea. Entonces, en vez de los grandes medios de comunicación y las personas que tienen poder como para poder influenciar en las masas, en vez de hacer cosas buenas como para poder ayudar a esas personas, lo que terminan haciendo es hacer que esas personas no miren la realidad, sino miren una ficción, con lo cual se desentienden de la realidad, pero desentenderse de la realidad no soluciona absolutamente nada. Si ustedes fueron prestando atención a todo esto que yo les fui diciendo, posiblemente sepan a dónde es que yo estoy apuntando. Hollywood sabe perfectamente esto, y es por eso que las películas de acción, aventuras, dramas y terror, donde haya mucha ficción, son las, hoy en día se puede ver esas estadísticas, son las más vistas, las más taquilleras y las que más dinero generan. Pero la verdad, repito, es que por más que pases tiempo contemplando la ficción nunca será real. Por eso se llama ficción. Dicho sea de paso, ficción viene del latín fictio, que significa acción o efecto de pretender que algo es cierto, pero no lo es. Eso significa ficción. Entonces, fíjense en algo, les voy a poner unas ilustraciones más. Un símbolo de que lo que les estoy diciendo es tal cual, es una famosa trama de una película, una trilogía llamada The Matrix. Ustedes dirán, ¿y cómo yo puedo conocer estas cosas? Bueno, en algún momento les contaré mi testimonio, pero yo no siempre fui adventista. No solo eso, sino que por muchos años fui ateo. Y si quisiera mencionarles hace cuánto que yo soy adventista, tendría que hacer una cuenta, pero más o menos hace 13 o 14 años. La cuestión es que he visto muchas cosas, y entonces cuando aparecen cosas en el mundo que yo ya he dejado a un lado, me doy cuenta de estas cosas justamente por haberlas visto, pero desde otro ámbito. Bien, yo les decía que una película que de alguna forma simboliza este drama es la trilogía de la película de Matrix, en donde el mundo real no es el de que los personajes creían que era. El mundo realmente es diferente del que suele verse, y muchos
ante la apatía de la realidad, de acuerdo a esa película, ante la apatía de la realidad en la que viven, que es una realidad terrible, hacen todo lo posible para introducirse en la Matrix, que es una realidad ficticia, para seguir viviendo una vida ficticia, o sea, un autoengaño, podríamos decir, como ese famoso dicho que involucra a un avestruz que esconde su cabeza en el hoyo para no poder ver. Bueno, pareciera que así es la vía de escape que muchos utilizan para no ver la realidad. Pero acuérdate que no ver la realidad no quita la realidad delante de ti, o sea, no soluciona nada. La persona, por lo tanto, tendría que ver la realidad, pero como realmente es, la verdadera realidad y no la realidad ficticia. Así que bueno, en esa película sucede algo interesante porque es interesante que de alguna forma para abstraernos de la realidad, esta película te introduce en un mundo imaginario lleno de ficción. Ahora entonces, dicho todo esto, que tenía como objetivo poder captar la atención de ustedes para que sepan a dónde voy a apuntar ahora, es que viene la pregunta que aparece ahí en pantalla. ¿Por qué creen ustedes que yo les estoy diciendo esto? La realidad es que les estoy diciendo esto porque, como aparece ahí en pantalla, tengo buenas noticias para ti. Pero no buenas noticias, son extraordinariamente buenas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué buenas noticias? Porque son buenas noticias especialmente para aquellos que no están contentos con su vida actual. Y justamente muchas veces, no importa la edad que tengan ustedes, chicos o grandes, y hablo para todo el mundo aquí porque sé que me están mirando chicos y me están mirando grandes, muchas veces nosotros queremos escapar de la realidad que nos rodea por causa de que es terrible muchas veces nuestra vida. Yo no conozco qué pasa en tu vida, pero muchas veces quizás te verás involucrado en cosas que nunca pensaste estar involucrado, o nunca pensaste que podría llegar a involucrarte en algún momento y resulta que esto fue por causa de tratar de escapar de esa realidad que te rodea. Pero hay unas buenas noticias, muy buenas noticias, especialmente para aquellos que no están contentos con la realidad que ven. Buenas noticias para los que ven las crecientes injusticias que ocurren en este mundo y que, como dice la Biblia, tienen hambre y sed de justicia. Dicho sea de paso, quizás tenga el tiempo en algún momento de contar mi testimonio en estos 5 días, no lo sé sinceramente, va a depender de algunas cositas, pero sí a lo largo de los temas yo voy a ir contando algunas cositas acerca de mí. Y lo que les podría decir es que lo que me impulsó a ser ateo es ver todas esas injusticias que ocurren en el mundo. Yo decía, bueno, si Dios existe, ¿cómo es posible que si Dios es bueno y existe y por lo tanto es todopoderoso, ¿por qué no resuelve este problema? Así que si este problema no está siendo resuelto, es una evidencia de que Dios no existe. Ese era mi pensamiento. Pero de todas formas yo tenía hambre y sed de justicia. Por supuesto estaba equivocado. Y mañana les voy a mostrar, entre otras cosas, por qué yo estaba equivocado. No se pierdan el tema de mañana. Más al final de ese tema yo les voy a mencionar solamente el título del tema de mañana. Pero bien, los que tienen hambre y sed de justicia, de acuerdo a lo que se nos dice en las Escrituras, hay muy buenas noticias. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la ficción? Justamente, que las personas se escapan hacia la ficción por creer que estas buenas noticias no existen. Pero las buenas noticias, estas buenas noticias que yo les voy a mencionar, sí existen. Esas buenas noticias son especialmente para los que, como mencionaba, tienen hambre y sed de justicia, para los que lloran, para los que sienten quizás que su vida no vale mucho o vale muy poco, solo ven una vida rutinaria, llena de apatía. Miren, hay muy buenas noticias para ti. Y especialmente para los que encuentran, y perdón por volver a Hollywood, que Hollywood o los videojuegos, para los que encuentran cierto consuelo para poder escapar de la realidad en estas películas o en estos videojuegos o en cualquier otra cosa que no te quita de la realidad, quiero decirte que, mira, si tú supieras lo que yo sé, no solo encontrarías consuelo, sino que te darías cuenta que realmente esto es más maravilloso de lo que tú te puedes imaginar. Mira, la realidad de la Biblia supera con creces a la ficción de Hollywood. Es interesante que la Biblia no es un libro más. La Biblia es, primero que nada, es el libro más vendido del mundo, aparte de muchas otras características que ahora no dispongo de ese tiempo para contarte. Pero hay una impresionante historia en la Biblia
de alguien que, de acuerdo a lo que sabemos, fue expuesto a una realidad aumentada. Si tú te preguntarías, ¿será que en la Biblia dice algo de una realidad aumentada? Claro, claro que sí. Obviamente que la Biblia dice algo de una realidad aumentada, pero la cuestión es que cuando tú ves a través de los lentes que te ofrece Dios en la Biblia, tú no vas a ver una ficción aumentada. Tú no vas a ver lo que muchos creen que esto es un cuento de hadas para adultos. Mañana vamos a hablar acerca de ese cuento de hadas para adultos. No te pierdas el tema de mañana, sino que lo que Dios quiere que nosotros veamos cuando nos ponemos los lentes de la Biblia, cuando nos ponemos esta realidad aumentada, es tal cual lo acabo de decir, es una realidad pero aumentada. Ahora se te permite a ti ver cosas que no podrías ver a simple vista. Lo que tú no puedes percibir a simple vista a través de la Biblia, tú tienes acceso a poder percibirlo. Y de acuerdo a la Biblia, hay una historia muy impresionante que tiene que ver con este hombre, estos dos hombres que aparecen aquí en pantalla. La Biblia cuenta de que había un profeta llamado Eliseo que tenía un siervo, un empleado, podríamos decir así, llamado Giesi, y este Eliseo era profeta de Israel. Y este Eliseo resulta que cuando había una guerra en ese momento entre el rey de Israel y el rey de Asiria, y resulta que cuando el rey de Asiria quería combatir contra el rey de Israel, Eliseo le decía al ejército del rey de Israel todos los movimientos que su enemigo, el rey de Asiria, iba a hacer. Entonces, cada vez que el rey de Asiria quería entramparlos, se daba cuenta que era imposible, porque parece que los israelitas sabían de antemano la jugada, podríamos decir así, que el rey de Asiria iba a hacer. Es como que juegues al ajedrez contra alguien que sepa perfectamente todos los movimientos que vas a hacer. Sería imposible ganar de esa forma. Y eso es lo que le estaba pasando al rey de Asiria. Estaba perdiendo todas las batallas. Entonces el rey de Asiria empezó a sospechar que quizás tenía algún soplón dentro de los suyos, algún traidor. Entonces vinieron algunas personas expertas de su reino y le dijeron, no, no, acá no hay ningún traidor. Lo que pasa es que en Israel hay un hombre que es profeta y Dios le comunica todos los movimientos que nosotros vamos a hacer. Y cuando ese profeta se lo comunica al rey de Israel, ellos ya nos están esperando y siempre ganan. Entonces, ¿qué se le ocurrió al rey de Asiria hacer? Mandar matar a ese profeta. Matar a ese profeta que se conoce con el nombre Eliseo. Esa historia aparece ahí en pantalla, aparece ahí en la referencia de pantalla en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23, que no vamos a leer ahora por un tema de tiempo todos esos versículos, pero sí quisiera leerles algunos. Resulta que fue el rey de Asiria, mandó un ejército, fueron cientos de hombres con carros y caballos, a rodear, a buscar a Eliseo, y cuando encontraron o le dijeron dónde podía estar y se dieron cuenta de dónde vivía Eliseo, fueron hasta la casa de Eliseo y rodearon la casa de Eliseo. ¿Cómo te sentirías tú si cientos de personas rodeadas, llenas de armas, rodean tu casa para matarte? Sin dudas que creo que te sentirías muy mal. Así que imagínate cómo deberían seguramente estar preocupados. Eliseo muy probablemente no, y ahora vamos a ver por qué, pero sí su siervo, este siervo que no conocía correctamente al Dios que tenía Eliseo. Este siervo empezó a tener mucho miedo. Entonces fíjense lo que dice el versículo 15 de Primera de Reyes, capítulo 6. Dice, y se levantó de mañana y salió al que servía, perdón, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, llamado Giesi. Y he aquí, cuando salió de mañana, a ver, es como que salgas por la puerta, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Había una ciudad donde ellos estaban y ahora estaba toda sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y este siervo Giesi calculó que seguramente era por ellos dos, especialmente por Eliseo, que esos enemigos estaban ahí. Entonces el criado Giesi dice que dijo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Y lo interesante es que en el versículo 16 tenemos la respuesta. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, la Biblia no nos dice si Eliseo podía ver algo de alguna forma especial a través de sus ojos.
Pero lo interesante es que Eliseo sí sabía, a pesar de que no veía, pero sí percibía, a través de otra información que él evidentemente tenía, de que eran más los que estaban por defenderlos a ellos que los que estaban contra ellos. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo sabía esto Eliseo? Bueno, primero que nada, recordemos, Eliseo era profeta, por lo tanto tenía una relación especial con Dios y Dios le comunicaba cosas. Pero parece que entonces Eliseo, que era el profeta, podía ver cosas. Aunque la Biblia no nos dice qué, pero él por lo menos les dijo, mira que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero claro, cuando vamos a la perspectiva del siervo Giesi, Giesi diría, no, pero a ver, estás tú Eliseo, estoy yo, bueno, están las personas que están en las otras casas, pero son comunes y corrientes esas personas, no son soldados, esta no es una ciudad de batalla ni nada por el estilo, y aquí tenemos a cientos, si no quizás miles de soldados que nos están rodeando. ¿Dónde están todos ellos que tú dices, Eliseo, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros? Y entonces aquí ocurre algo impresionante, porque Eliseo ora a Dios y le pide a Dios que haga algo en los ojos de su siervo Giesi, para que su siervo Giesi pudiera aumentar su percepción y conocer la realidad que lo rodeaba, que no era la realidad común y corriente, sino que más allá de esa realidad común y corriente hay algo que en este caso podríamos decir sobrenatural. Dice entonces el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte, una montaña, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjense qué impresionante, porque lo que acaba de suceder es que ahora Giesi, con unos, podríamos decir, lentes espirituales de realidad aumentada, pudo ver más allá de lo que sus ojos comunes y corrientes terrenales podían llegar a ver. ¿Y quién es el que le pudo abrir los ojos a este siervo llamado Giesi? La Biblia dice que fue Dios, porque Eliseo le pidió a Jehová, dice, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de este para que vea. Y entonces pudo ver lo que a simple vista no se podía ver. Dios no le mostró cosas ficticias, Dios le mostró una realidad. Y la realidad que es que no solo ellos podían ser testigos de esa realidad, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros también pueda ser testigo de esa realidad. ¿Ustedes creen que están solos en este momento? Y yo no te estoy diciendo esto para asustarte, todo lo contrario, te lo estoy diciendo para animarte. ¿Tú crees que estás solo en algún punto de tu vida? La Biblia nos dice que aunque nosotros no vemos más allá de lo que es material quizás, hay una lucha espiritual que la Biblia dice que no es contra carne y sangre, sino contra principados de las tinieblas, contra potestades de maldad de las regiones celestes que se está llevando a cabo. Si tú pudieras ver lo que este siervo viera, muy probablemente verías tanto ángeles del maligno como ángeles de Dios que están batallando para cada uno tratar de hacer su propósito. Los malignos obviamente porque quieren destruirnos, pero Dios y sus ángeles quieren salvarnos. Y te digo más, si tú en este momento estás respirando, se lo debes obviamente a Dios que te ha salvado durante todo este tiempo de cosas que tú ni te puedes imaginar qué. Pero evidentemente hay una realidad que nos rodea que supera cualquier tipo de ficción que nosotros nos pudiéramos imaginar. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque evidentemente la Biblia, amigos queridos, no es ficción. La Biblia es realidad. Y yo les mencioné recién que la realidad de la Biblia supera la ficción de Hollywood. Yo tengo aquí una lista de cosas que no sé si les va a poder salir en pantalla, que ustedes podrían llegar a ver en la Biblia cuando la observan detenidamente. Fíjense, la Biblia habla de dragones. La Biblia habla de bestias de 4 cabezas y 4 alas. Si tú decías, bueno, yo necesito ir a Hollywood para mirar todas estas cosas, ¿de dónde crees que Hollywood saca todas estas cosas? La Biblia habla de dragones, habla de bestias con 4 cabezas y 4 alas. Pregunto, la Biblia habla entonces, siendo que la Biblia, entiéndase, la Biblia cuenta la realidad, ¿esto es realidad o es ficción? La Biblia habla de dragones con 7 cabezas y 10 cuernos, la Biblia habla de demonios, habla de ángeles que pueden matar a 185.000 personas en un segundo, habla de batallas mayores a las de
por ejemplo, la guerra de las galaxias. Voy a corregir un poquito aquí la pantalla. La Biblia habla acerca de serpientes que hablan. La Biblia habla de hachas que flotan. Una serpiente de bronce que al mirarla uno es sanado. ¿De qué más puede hablar la Biblia? Habla de seres humanos de cerca o más de 4 metros de altura. La Biblia habla de una atmósfera de agua que rodeaba todo el planeta Tierra. Es algo realmente sorprendente. La Biblia habla de seres de otros mundos. La Biblia habla de seres con ojos en todo su cuerpo. Mira qué cosa maravillosa. La Biblia también habla de alguien que fue capaz de detener el sol pidiéndoselo a Dios para seguir peleando una batalla que le duró más de lo que esas horas del día que restaban antes de ocultarse el sol. La Biblia habla de árboles que hablan. La Biblia habla de tecnología capaz de transportar a personas más rápido que la velocidad de la luz. La Biblia habla de oro transparente. La Biblia habla de una ciudad en forma de cubo que viaja por el espacio, grande como América del Norte. Imagínate qué impresionante. La Biblia habla de una virgen que da a luz un niño. La Biblia habla de los verdaderos muertos vivientes. Que dicho sea de paso, no sé si ustedes, probablemente ustedes sí, fueron testigos de algún tema que yo compartí el otro día llamado The Walking Dead, justamente. La Biblia habla de personas que se teletransportan. La Biblia habla de espadas que vuelan y protegen el árbol, el acceso al árbol de la vida eterna. La Biblia habla de caballos y carros de fuego cayendo del cielo, de piedras de granizo de 30 kilogramos cada uno y un largo, etcétera. Así que cuando tú observas todas esas cosas, podrás darte cuenta de que si quisieras buscar historias asombrosas, no requieres ni de los videojuegos, ni de ir a estas películas, que lo único que hacen es alejarte de la realidad que te rodea, lo cual no soluciona tu problema. Y no solo eso, sino te hace vivir en un mundo ficticio. Pero ese mundo ficticio no le llega ni a los talones al mundo real que presentan las escrituras. Ahora, si nunca hubieses leído la Biblia, ¿podrías decir que esto que te acabo de decir es una mezcla entre, qué podríamos decir? Películas como El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Narnia, Transformers, Vengadores, Avatars y muchas otras películas. Sin embargo, chicos queridos, quiero decirles algo. Esto no es ninguno de esos cuentitos de hadas para adultos. Esto es un libro que demoró 1500 años en escribirse y culminó de hacerlo hace cerca de 2000 años de historia. Es un libro que para que hoy en día llegue a tus manos se derramó mucha sangre de muchas personas. Millones murieron para que personas como tú puedan tener la oportunidad de conocer al autor de esas escrituras, al autor de este universo, y poder leer eso que se conoce como la palabra de Dios o la Biblia, y especialmente, como mencioné, conocer a su autor. A lo largo de la historia, muchas personas, no voy a explicar quiénes son esas personas que están allí paradas, pero muchas personas reformadoras lograron hacer todo lo posible para que esa Biblia, que había sido escrito en diferentes idiomas que generalmente no lo habla la mayoría del mundo hoy en día sí se pueda de todas formas leer. Porque muy probablemente tú no lees hebreo, no digo que tú no lo leas, pero muy probablemente la mayoría, quizás que nos está viendo, no lo lee, no sabe de griego o un poquito de arameo tampoco. Y justamente son los 3 idiomas en los que se escribieron las escrituras. ¿Cómo puedo saber todo esto? Lo puedo saber porque la escritura ha logrado vivir a través de los siglos y no solo vivir, no solo no ser destruida como algunos decían que podía ser destruida, porque era un libro de ciencia ficción y nada más lejos de la realidad, porque la realidad de la Biblia es la verdadera realidad aumentada. Esta Biblia, al ser traducida, logró llegar a todo el mundo. Hay muchas personas, lógicamente, que aún no conocen acerca y lo que dice este sagrado libro, pero la Biblia ha realmente circundado el globo. Esta realidad, amigos queridos, supera todo lo que alguna vez creíste que pudiera existir. Va más allá de lo que tú y yo conocemos. Y lo que es más importante es que es real, no es ficticio. O sea que si tú todavía, por alguna razón, estás en dudas acerca de este libro, bueno, no te pierdas el tema de mañana. El tema de hoy fue una introducción para que tú comprendas, especialmente tú que eres más joven,
que justamente está rodeado de todo este tipo de tecnologías que atrapan a la mente, pero hacen que nos escapemos de la realidad que nos rodea, que tú puedas ver que hay una realidad superior para la cual tú fuiste no solo llamado a ser espectador, sino participante. Muchas veces nosotros decimos, qué bueno, estos videojuegos donde nosotros nos metemos y nosotros somos los que intervenimos, nosotros somos el personaje. Amigos queridos, ustedes tienen que entender que ustedes son el personaje. Y esto no es un videojuego ficticio, esto es algo totalmente real. Hay una batalla que se desarrolla en este mundo en la cual nosotros a veces podemos ver cosas de esa batalla y muchas veces no, pero esa batalla es tan real como lo que el resto de la Biblia dice. Es tan real como lo es que hace cerca de 2000 años alguien dio la vida por nosotros. Yo no sé sinceramente, amigos que me escuchan, cuáles son tus problemas. La realidad es que no conozco a ninguno de ustedes, salvo al pastor Pedro, muy poquito. Pero algo sé, este libro, la Biblia, transforma a las personas, no solo porque te ofrece esperanza, sino porque te permite ver con otros ojos, te permite acceder a información que no está visible, digamos, no puede ser accedida a simple vista. Te permite contemplar a tus amigos, a tu familia, al mundo entero y a ti mismo como realmente son, realmente. La Biblia abre tus ojos y aumenta tu visión para que veas la verdadera realidad, como ninguna tecnología o película o libro puede llegar a ser. Es superior de cualquier ficción que alguna vez hayas visto o pudieses llegar a ver alguna vez. Alguien que estaba en, podríamos decir, muy graves problemas y que solo veía como la muerte, de acuerdo a lo que leímos recién, se aproximaba rápidamente, que solo veía que los enemigos lo rodeaban y aparentemente nada podía hacer, dijo en las Escrituras, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces se le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay un mundo que nos rodea mucho más grande, con mayor información de la que alguna vez incluso te imaginaste. Incluso esto que estoy diciendo vale incluso para las personas que creen conocer mucho de la Biblia, pero la Biblia dice que aún no conocemos todo como debe ser conocido. Incluso para el más grande teólogo que pueda existir, incluso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un teólogo es aquella persona que estudia las cosas de Dios. Incluso para la persona que puede hacer que se sepa muchos versículos de la Biblia de memoria porque es muy estudioso, incluso para esa persona la Biblia nos promete que hay cosas maravillosas, que cuando dejamos que Dios entre a nuestro corazón, nosotros podemos ser testigos de esas cosas de las cuales Dios quiere que nosotros seamos testigos. Siendo así, me gustaría hacerte una invitación. No te pierdas ese tema. Es un tema interesante, es un tema que puede ser que el título llame la atención y hasta sea un poco jocoso, pero no te pierdas ese tema, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Ese tema que está ahí apareciendo en pantalla, mañana te vas a enterar por qué se llama así, cuento chino. Pero amigos que nos escuchan, chicos queridos, no sé si hay algún profesor aquí conectado, quizás hay otro pastor, quizás aparte de Pedro, quizás hay otras personas que puede ser que conozca o no conozca. Hay una realidad de la Biblia que Dios quiere darte a conocer, que supera cualquier tipo de cosa que incluso te puedes imaginar. Y de esa realidad Dios quiere que cada uno de nosotros sea testigo. Y no solo testigo, no solo participante ocular de eso, sino que sea también partícipe.